transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Así que, señores, ahora quiero pasarle con mi compañero, el ingeniero Ramón Alburquerque, que por igual le tiene muchas informaciones interesantes en esta mañana. Ingeniero, buen día. Muchas gracias, Omar. El cierre oficial del PRM en el Gran Santo Domingo será hoy. Empezará a las 9 de la mañana en el puente Juan Carlos, en la parte oriental del Gran Santo Domingo, y entonces hará un recorrido hasta entrada la tarde, de manera que tendremos un día de presencia activa, de grandes emociones del Partido Revolucionario Moderno. Estará encabezando el alto liderazgo del partido y principalmente el senador para la provincia de Santo Domingo, el senador Antonio Taveras Guzmán, un hombre honesto, siempre al servicio de los mejores intereses del país, porque en este proceso electoral que culminará el 5 de julio, lo fundamental es ese retorno a la dignidad, ese retorno a la honestidad, cero corrupción, tolerancia cero a la corrupción. Amigos y compañeros, en este proceso, ¿cómo deberá terminar esto el 5 de julio? En la rueda de prensa que el PLD escenificó, la dividieron en tres partes. En la primera parte atacaron fieramente, desconsideradamente al PRD, acusándole de tantas cosas, un partido que nunca ha ejercido el poder, de manera que, ¿cómo puede un partido ser atacado de esa forma, un partido integrado por una dirección de lujo? Porque ¿quién puede atacar de qué a José Ignacio Paliza? Solo que se esté fuera de mente. ¿Quién puede atacar de qué a la secretaria general del PRM, la alcaldesa de la ciudad primada de América? Primera alcaldesa en la historia de la ciudad. ¿Quién puede atacar de qué a Luis Abinader? O a Raquel Peña, a Roberto Fulcar, que es la máxima dirección, la cúpula. Luego venimos los que integramos esa dirección, tanto del comando como la dirección ejecutiva del partido. Entonces, estamos ante una organización política prácticamente inatacable, porque los que hemos estado en el poder de allí, lo que hemos dado demostraciones profundas de que al poder se va a servir y se va a trabajar con honestidad. Pero bueno, ese es su rol, atacar. La segunda parte de esa rueda de prensa fue atacar la Junta Central Electoral y más bien emplazarla, obligándoles, exigiéndole que cumpla con las leyes, que cumpla con esto, que cumpla con aquello, y sin esconder su enfado por el llamado que le hizo la Junta Central Electoral a la prudencia al presidente de la República. Porque resulta que es la ley de régimen electoral dice claramente que los funcionarios públicos que responsables del manejo del Estado no pueden entrar en campaña, es que lo dice la ley. Tal vez el PLD no reparó, porque esa ley es la 1519 del año pasado, debieron no haber votado por la ley, pero ya la ley está vigente. Está vigente y esa es la ley que rige el régimen electoral.
La tercera parte de su rueda de prensa fue a aclarar que el PLD no roba votos, que ha sido un partido que todos los votos que ha obtenido, los ha obtenido en la lucha democrática y una serie de cosas cuando ellos se cantan y lloran, porque ¿y quién fue que dijo que habían invertido, derrochado, dilapidado, prevaricado más de 140 mil millones de pesos para llevar a Danilo Medina al poder en el 2012? Fue el propio gobierno, el propio ministro de Economía y Planificación. ¿Quién fue que dijo que aceptó dinero de soborno y que se lo entregó al partido? Pero fue el propio presidente, el hoy presidente del PLD, pero también, ¿qué dijo Díaz Rúa? Que unos 37 mil millones de que se le acusan los entregó al PLD. Pero ¿quién trajo a Quirino para entonces acusar al presidente Leonel Fernández y decir que le había prestado 200 millones del narco y que no se lo había devuelto? Pero lo trajo la otra parte del PLD. Pero ¿quién era el jefe de campaña en ese año cuando circularon esos 200 millones? El actual presidente, y debió saber de esos dineros, porque si lo acusan a Leonel de haberlo recibido, lo único inaceptable es que quien fuera el jefe de campaña no lo supiera. Entonces, usted no se puede contradecir tanto. Al final, esa rueda de prensa parecía como que había ocurrido otra llamadita, como aquella que ocurrió cuando iban a modificar la Constitución de la República. Un jalón de oreja. Esas elecciones tienen que ser ordenadas, transparentes, y parece que por eso el esfuerzo tan denodado por demostrar que el PLD es un partido de principio, cuestiones que tendrán que rehacer la vida del PLD para que sea creíble que pudiera ser un partido de principio. Tal vez lo fue cuando don Juan estuvo vivo en aquellos primeros años, pero desde el poder ha sido todo menos eso. Ahora, ¿cómo deben votar los PRMistas dentro de 3 días? Hoy es jueves, mañana viernes, el sábado, ya el domingo. Levantarse primero bien temprano, poner sus alarmas, la forma que usted use para levantarse a las 5 de la mañana, para estar en fila antes que nadie, antes que todo el mundo, para que le toque la honra, la dicha y esa expresión de importancia enorme que tiene el ciudadano cuando tiene la oportunidad de elegir su presidente, su vicepresidenta. Ir temprano a votar. Luego, no dejarse provocar bajo ningún concepto, pero con todas las medidas de seguridad sanitaria que sabemos que debemos observar. La mascarilla, las gelatinas, los gels, estos alcohólicos para matar los gérmenes. Quien desee llevar guantes, bueno, que lo lleve, y todas estas cuestiones para asegurarnos de que no haya contagio. Y si usted va a realizar, y si tiene que realizar su vida como es de rigor, en todos los sentidos, en el sistema bancario, en el sistema de las compras, en las farmacias, en los supermercados, en la vida diaria, en el trabajo, en la recreación, así como usted hace todas esas actividades, pues la de votar es hasta, por ser única, por ser cada 4 años, es hasta entretenida y muy disfrutable elegir en el único instante en que todos somos iguales. Hay muchos instantes en que, pero los otros son trágicos. Por ejemplo, ante la enfermedad o en el cementerio todos somos iguales, pero qué lindo es que todos seamos iguales. Al nacer, nacemos desnudos y sin propiedades, sin riqueza, y bueno,
y entonces, así mismo, cuando vamos a votar, todos tenemos el mismo poder, un voto, sea pobre, sea rico, sea de clase media. Luego, ¿por quién debe usted votar? Por su presidente y su vicepresidenta, los PRMistas y los aliados. Pero a seguidas, su candidato a senador aquí en el distrito, que es Farideh Raful, y en las provincias, en cada provincia hay un candidato a senador o candidata a senadora. Los PRMistas no pueden negociar, ni deben negociar, sé que no lo harán, el voto de su senador o senadora. Por igual de sus diputados. Yo sé que hay personas de carácter débil que puede decir, bueno, yo tengo mi compromiso firme con la presidencia, tal vez con la senaduría, que son uninominales, pero no así con las plurinominales, que son que para un mismo cargo haya varias opciones. Entonces ahí yo voto por el que me dé lo mío. Oiga, por lo menos haga esa excepción. Usted va a elegir un diputado que lo va a necesitar los 4 años, pero que su presidente, al que usted quiere, necesita que sea un diputado del PRM o una diputada del PRM. El presidente que no tiene el Senado y no tiene la Cámara de Diputados, no es que le sea imposible gobernar, no, puede gobernar, pero entonces se le hace muy difícil y se pierde demasiado tiempo. Quien no debe tener senadores allí es el PLD, porque ha hecho un servicio demasiado indigno a la República Dominicana con esta corrupción, con esta criminalidad, con este enriquecimiento denodado, un enriquecimiento más allá de la imaginación de las personas. No debería tener un solo senador, no debería tener un solo diputado, pero lo que no debe ocurrir bajo ningún concepto es que los PRMistas y sus aliados voten por otro candidato que no sea el candidato de su preferencia, hombre o mujer, pero del PRM. Y si es aliado, de sus aliados. Jamás decir, bueno, ya yo voté por el presidente y la presidenta, ya yo voté por el senador y entonces me permito tomar estos 1,000 pesos, 500 o 2,000 pesos y déjame votar por un diputado que no es del PRM. No, porque eso es un debilitamiento de su presidente. Entonces no vale la pena tomar 500, 1,500 pesos que usted sabe que se los va a consumir en un día, para entonces pasar 4 años en que usted no tiene ningún tipo de acceso para ninguna diligencia, para la solución de ningún problema, porque usted votó, porque le compraron el voto por alguien que no tiene vínculos con usted. Permítase darse ese respeto y ese momento de dignidad a usted mismo. Vote por el futuro de su patria, que como quiera, usted la necesita. Y este país debe encontrar el camino a la prosperidad. Vamos a hacer una pausa y a seguida continuaremos en estos comentarios. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Pues bien, esta fidelidad del voto es fundamental. Por eso, este último día de campaña, en que podemos referirnos dentro del marco de la ley a estos temas de lealtad, de fidelidad del militante, del simpatizante, con los candidatos de su partido, de la opción política que ha decidido apoyar, es fundamental. Luis, ¿por qué necesita un presidente las cámaras? Bueno,
Primero, el presidente tiene que nombrar un cuerpo diplomático. El país tiene casi 30 misiones diplomáticas. Es fundamental que el país tenga las mejores representaciones en los distintos países. Entonces el presidente designa embajadores o embajadoras, pero esos nombramientos o designaciones no tienen validez hasta que no van al Senado. Y el Senado tiene entonces que ratificar esos nombramientos. Entonces, ahí necesita a los senadores. Los cambios que el presidente tendrá que hacer, tendrá que hacerlo a las leyes monetarias, bancarias y financieras, que tendrá que hacer el presidente, y el presidente evidentemente necesita al Congreso, porque las normas bancarias y monetarias no son leyes sencillas ni simples, son leyes orgánicas que necesitan mayorías especiales, y es muy difícil a un presidente poder pasar las leyes que convengan al país si no cuenta con una mayoría, que no tiene que ser aplastante, pero sí debe ser una mayoría para asegurar que la función y la gestión de gobierno será ágil, será de gran apoyo y que pueda hacerse sin mayores obstáculos. Porque ¿qué tipo de obstáculos creen ustedes que le va a presentar un PLD resentido? Usted no ven toda la oposición, todas las triquiñuelas, manipula la pandemia, el presupuesto, toma las ayudas aprobadas para los planes de emergencia, se las da al candidato, una serie de actitudes innobles. ¿Cómo sería entonces si controlaran el Senado? Entonces usted debe evitar que Luis Abinader, el presidente que usted sabe, que le asegura una buena recuperación a la economía del país, debe evitar que ese presidente sea un prisionero en el Palacio Nacional. De la misma manera, cuando se vaya a designar una nueva Junta Central Electoral, hay un mecanismo para escoger las distintas personalidades, hombres o mujeres, que deban integrar la Junta Central Electoral, un organismo tan fundamental para el registro civil, fundamental para nuestra propia identidad y fundamental para las elecciones. Es posible que muchos de los problemas que hemos tenido no los tuviéramos si hubiera habido una Junta Central Electoral con criterios más claros sobre la democracia y la igualdad de los derechos. Entonces ahí necesitamos una mayoría en el Senado, porque la Cámara de Diputados para esos fines no cuenta. Pero entonces viene la designación de la Cámara de Cuentas. Sin Cámara de Cuentas, las cuentas nacionales, la rendición de cuentas patrimoniales y todo esto de los funcionarios fundamental, esto para el control de los recursos y de las conductas, no podría realizarse adecuadamente. Entonces esa Cámara de Cuentas aunque hoy es un pomígrafo del gobierno, esa gente se ha llenado de indignidad, no sirven para nada, son súcubos, como esclavos de las órdenes que le da el PLD, pero algún día usted aspira a tener una Cámara de Cuentas de miembros que se respeten y cumplan su deber, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos que las cámaras estén en buenas manos. ¿Y cuáles son las manos buenas? Las de los PRMistas y sus aliados. Pero entonces nos iríamos al presupuesto, que cada año tiene que someter el Poder Ejecutivo y luego los presupuestos complementarios. Está bien el debate y está bien que la oposición participe,
Pero lo que no estaría bien es que el presidente esté en minoría y entonces le doblen el pulso y termine la oposición haciendo lo contrario del plan que ofreció el presidente al país. De manera que si usted elige a Luis Abinader, si usted elige a Raquel Peña, si usted elige al PRM para que le dé al país la presidencia, lo más lógico es que usted también le dé el Senado y la Cámara de Diputados. No en su totalidad, porque no sería bueno un Congreso en manos de un solo partido. La diversidad democrática garantiza el manejo del contrapeso político. Por eso le pedimos que vote PRM para la presidencia, para la senaduría y para la diputación. Claro, hay, por ejemplo, en el Distrito Nacional, hay un alto número de diputados y hay varias circunscripciones. En esas circunscripciones trate de enterarse bien, porque yo oigo a muchos compañeros valiosos que se concentran tanto en la presidencia y saben ya por qué senadora van a votar, indiscutiblemente por Faride, pero a veces los oigo preguntando, ¿por qué diputado es que debo votar aquí? No, eso no debe ser. Ya a esta altura no. Por favor, entérese en esas circunscripciones donde hay 5, 6 o 7 diputados, tómese el tiempo y evalúe cuál de esos diputadas o diputados es el que usted entiende que pueda hacer el mejor papel. Si hacemos esto, vamos a tener un gobierno de calidad, porque el presidente Luis Abinader promete mejorar la calidad de vida, pero él solo no puede garantizarlo, él solo no puede hacerlo, necesita el concurso en el juego democrático del Congreso, pero también va a necesitar el concurso del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no lo podemos cambiar, ¿y cómo podremos cambiar luego el Poder Judicial? O a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es en ese Consejo Nacional de la Magistratura que podemos darle al país una justicia que rompa esta impunidad indecente que nos ha arrodillado a todos. Una impunidad, aquí no hay justicia para el PLD, para los PLDistas, solo hay castigo para la oposición, cuando debería haber justicia para todos. Entonces, ¿cómo el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el presidente de la República, quien jura, o el juramento constitucional dice, juro por Dios, ante mi pueblo, por mi honor, y ante la Asamblea Nacional, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? Y esto implica que el primer responsable de una justicia verdadera es el presidente. Por eso preside el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero si ya tienen unos jueces que le han designado para que no, hay que buscar la forma de dar una justicia de calidad. ¿Cómo puede el presidente castigar la corrupción? ¿Cómo puede el presidente, como el 80% del país quiere, que les quiten los dineros robados a los ladrones? Y si usted, funcionario del gobierno, no es ladrón, esto no va dirigido a usted. Alégrese que vaya dirigido a los ladrones. Y yo espero que haya muchos que no lo son. Entonces, ¿cómo puede recuperar el país ese dinero? Con una justicia verdadera. Y para eso necesitamos que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, un senador que sea del partido distinto, es decir, para eso necesitamos el Congreso, necesitamos la justicia, necesitamos
un poder electoral sano, porque lo que ha prometido Luis Abinader es un saneamiento integral para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Por eso usted debe votar. En el primer nivel, por la presidencia. En el segundo nivel, por las senadurías. Y en el tercer nivel, por las diputaciones. A votar este 5 de julio, todos los PRMistas y todos los aliados, para el cambio que ha prometido Luis. Porque Luis es el cambio. Y recuerde, no estamos en un cambio político, estamos en un cambio de época. De ahora en adelante, el mundo sería o será lo que nunca fue. Muchas gracias. Transparencia para decir la verdad y solo la verdad.